Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Yamile Jiménez Olivares del grupo 1 CSV y este es mi video sobre el parcial 3 de la materia y sus interacciones. Como primer tema hablaré sobre los cambios de fase. Decimos que se produce un cambio de fase cuando una sustancia pasa de una fase a otra que puede coexistir con la primera, aunque en general cuando se habla de fases de una sustancia se hace referencia a los tres estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gas. Ya vimos que el concepto de fase es más restringido que el de estado de agregación y de hecho se han definido fases distintas para el mismo estado de agregación, en el caso del agua, carbono, azufre, etc. No obstante, salvo que se indique lo contrario, identificaremos el cambio de fase con el paso de un estado de agregación a otro. De aquí que se hable de fusión, que pasó de sólido a líquido, solidificación, que pasó de líquido a sólido, vaporización, que pasó de líquido a vapor, condensación, de vapor a líquido, sublimación, de sólido a gas, etc. Como segundo tema hablaré sobre los cambios de estado. Los cambios de estado son cambios físicos, es decir, solo cambia su apariencia. Son cambios entre las diferencias de estados de agregación de la materia. Sus propiedades químicas quedan intactas, o sea, no hay ningún cambio en su composición. Sigue siendo la misma sustancia. Hablándoles un poco sobre los cambios de estado, les hablaré de los diferentes tipos. Uno de ellos es la ebullición, en el cual es el cambio de líquido a gas en una temperatura específica, a la cual un líquido se convierte en vapor. Este es así diciendo que a la cual la presión del vapor de un líquido igual a la presión externa. Ahora sobre la solidificación, es el cambio de líquido a sólido. La solidificación es el proceso por el cual un líquido fundido se convierte en sólido. En la solidificación del agua, un hielo sin sublimación, se produce un aumento de volumen. La temperatura descendió lentamente durante el enfriamiento hasta que comenzó a producirse la solidificación de la masa fundida. Ahora les hablo un poco sobre la sublimación, cuando un gas pasa a un estado gaseoso sin pasar por líquido. El término sublimación se refiere a un cambio físico de estado y no se utiliza para describir la transformación de un sólido en un gas. Es una reacción química. Por ejemplo, la desalización al calentar el cloruro de amonio sólido en cloruro de hidrógeno y amoníaco no es una sublimación, sino una reacción química. Ahora les hablaré un poco sobre la sublimación inversa, que es cuando un gas cambia a sólido. La sublimación inversa es un proceso termodinámico en el que ocurre un cambio de estado exotérmico desde un gas a un sólido sin primero convertirse en líquido. También se le conoce por los nombres de sublimación regresiva, de sublimación o de exposición. Este último es el más utilizado en los textos escolares y enciclopédicos. La sublimación inversa, como su nombre por sí solo lo revela, es el fenómeno opuesto a la sublimación. No se parte de un sólido que se evapora, sino de un gas que se solidifica o se congela. Si se razona molecularmente, luciría increíble el hecho de que un gas sea capaz de enfriarse a tal punto que ni siquiera condense en primer lugar, es decir, que pase al estado líquido. Ahora hablaré sobre la evaporación, cuál es el cambio de líquido a gas en forma paulatina. La evaporación es el cambio de estado de la materia de líquido a gaseoso por efecto de la temperatura. Evaporación es cuando el agua pasa líquido a vapor por una elevación de temperatura incrementado al choque de las moléculas. Hablaré sobre la fusión, que es el cambio de sólido a líquido. Es un cambio de la materia de estado sólido a líquido, es equivalente a la fundición o al derretimiento. Consiste en introducir calor en un cuerpo sólido, para ocasionar que sus partículas comiencen a desplazarse con mayor velocidad, perdiendo así sus fuertes uniones y convirtiéndose en un líquido. Así entendido, este proceso puede ser el contrario del congelamiento o la solidificación. Por último hablaré sobre la ionización, es el paso de un gas al plasma. La ionización es un proceso de conversión tanto químico como físico, a través del cual se producen iones. Los iones son átomos o moléculas que contienen carga eléctrica debido a la falta de sexo de electrones respecto a un átomo o molécula neutra. La ionización también se relaciona con la disociación electrónica, fenómeno a través del cual se producen iones. Ahora hablaré sobre los cambios de temperatura. Los cambios de temperatura es cuando un sistema absorbe o pierde calor. La energía cinética promedio de las moléculas va a cambiar. Cuando un sistema absorbe o pierde calor, la energía cinética promedio de las moléculas va a cambiar, así que la transferencia de calor resulta
en un cambio en la temperatura del sistema, siempre y cuando el sistema no esté pasando por un cambio de fase. El cambio de temperatura debido al calor transferido o hacia un sistema depende de cuántas moléculas hay en el sistema. Último tema, hablaré sobre las propiedades coligativas. Son las propiedades que dependen directamente del número de partículas de soluto en la solución y no de la naturaleza de las partículas de soluto. En química se llama propiedades coligativas aquellas propiedades de las disoluciones y sus componentes que dependen únicamente del número de moléculas de soluto no volátil en relación con el número de moléculas de solvente y no de su naturaleza. El estudio de las propiedades coligativas precisa de dos métodos diferentes para disoluciones de electrolitos y no electrolitos. Existen 4 propiedades coligativas: el descenso criscópico, el ascenso ebullioscópico, la presión osmótica y el descenso de la presión de vapor. Con estos temas este video se da por concluido el semestre 1 de la materia de sus interacciones del grupo 1 CSV. Gracias por ver.